Libro de los Jueces, capítulo 18, versículos 1 y 2. En aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres, de entre ellos hombres valientes, de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra. Y les dijeron: id y reconoced la tierra. Estos 5 hombres vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía y ahí posaron. Con base a esta escritura podemos entender los motivos que tuvo la tribu de Dan para convertirse en un explorador, incluso saliendo más allá de los límites de la tierra de Canaán. De hecho, no hay ninguna ley en la Biblia o en la Torá que prohíba la exploración de otras tierras fuera de la tierra de Canaán, de la tierra bíblica. O sea, no había una ley que obligara a las tribus de Israel a permanecer en la tierra de Canaán. Se podían marchar en el momento que ellos lo decidieran, y Dios no los iba a detener. Esto de permanecer en la tierra de Canaán debe ser un deseo de cada una de las tribus de Israel, así como su regreso también tiene que ser un deseo, el deseo de regresar a la tierra de sus padres, por lo que los 144,000 del libro de Apocalipsis sean israelitas que anhelan regresar a la tierra de sus padres, a la tierra de su Dios, de su Rey, del buen pastor. Ser un explorador y un pionero es una de las características de la tribu de Dan. Les permitió llegar a lugares muy apartados de la tierra de Canaán, de la tierra de Jerusalén o de Samaria. En lo particular, pienso que la tribu de Dan no gustaba mucho de la tierra de Canaán. Decidió salirse de la tierra de sus padres, mucho tiempo antes del exilio asirio. Esto le permitió viajar a lugares extremos y apartados. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga como Rey de Israel, es probable que por esto no esté contabilizado entre los 144,000 del libro de Apocalipsis, porque la tribu de Dan no gustaba mucho de la tierra de Canaán. Dios no los va a obligar a regresar a la tierra de sus padres, y en el milenio las 12 tribus de Israel van a estar ahí, en la tierra de Canaán. Pero la tribu de Dan no. Esto lo considero en base a la investigación bíblica e histórica sobre la tribu de Dan que he realizado en estos últimos videos. Realmente la tribu de Dan es una tribu diferente a todas las demás tribus de Israel. Suena algo ilógico que la tribu de Dan no tenía posesión o tierra entre las tribus de Israel. Y es que esto fue algo tan real en esta tribu, como lo vamos a ver enseguida. Realmente esta tribu de Dan fue una tribu diferente a todas las tribus de Israel. Para empezar, debemos mencionar que la tribu de Dan fue identificada con 3 símbolos: la serpiente, el león y el águila, y en algunas ocasiones con un ser mitológico llamado Grifo, que es una bestia mitad león y mitad águila. La tribu de Dan es muy variable, y esta variedad de símbolos tiene que ver con una obra en particular que la tribu de Dan tiene que realizar. Dan en Israel conquistó Lesem, la ciudad de Kiriat Jearim, y Lais, donde fue llamado Cachorro de León, que salta desde Basán. Y a todas estas ciudades o pueblos les cambió el nombre de la ciudad por el nombre de Dan, su padre. La tribu de Dan siempre estuvo alejada de Jerusalén, en las fronteras de Israel hacia el norte y en la faja costera del mar Mediterráneo.
Estos fueron las ciudades de Dan en Israel o en la tierra de Canaán, pero el territorio al parecer se les hizo poco o árido, por lo cual buscaron y exploraron otras tierras fuera de Israel. Dan en Chipre, que también sufrió los embates de los daneses, conocidos también como los pueblos del mar. Esta isla está ubicada frente a Israel sobre el mar Mediterráneo y en aquel tiempo estaba habitada por filisteos. La tribu de Dan tenía que expulsarlos de la isla, por lo cual la tribu de Dan también tenía sometida a esta isla, que es la isla o el país más alejado y aislado de Europa. En Anatolia, es decir, en el territorio actual de Turquía, la tribu de Dan fundó la ciudad de Adana. También fue conocido como Dananu y Danaos. La ciudad de Adana también fue conocida como Uru Adaniya, que significa territorio de Dan. Esta ciudad está situada al norte de Israel. Esta parte de Turquía también formaba parte de los límites de la tierra prometida, de la tierra de Canaán. Y esa región también la tribu de Dan tenía que conquistarla para ocupar la tierra que Dios les había prometido a los hijos de Israel. La tribu de Dan también conquistó Grecia, se presentó como Danao o Danaus, se estableció en Argos, volviendo a fundar la ciudad, y obligó a todos los pobladores originarios que se cambiaran el nombre a daneses. De hecho, la tribu de Dan es la única tribu de Israel que le gusta poner una marca a los lugares o a las ciudades que invade. Como está escrito, pone la marca de Dan, su padre. Y los daneses obligaron a los primeros pobladores griegos a cambiarse el nombre por el nombre de Dan, hijo de Israel, así como ciudades de Esparta y Macedonia, por lo cual el profeta Ezequiel le llama a la tribu de Dan, Dan el errante de Javán, de Grecia, por lo cual podemos asegurar que los antiguos griegos eran israelitas de la tribu de Dan. Y vemos cómo la tribu de Dan poco a poco se fue extendiendo más allá de las tierras de Canaán. Dan en Irlanda fue conocido como los Tuatha de Danann, que significa la tribu de Dan. También fue conocido como los Tuatha de, que significa pueblo de Dios. Sometieron a los fomorianos y a los volk y se establecieron definitivamente en las Islas Británicas. Inglaterra es José o la tribu de Efraín, es decir, Dan y Efraín hermanos, daneses e ingleses, hijos de Raquel. Raquel que llora por sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron, es decir, fueron desterrados de la tierra de Canaán, donde por supuesto en Escocia, en Irlanda y en Inglaterra dejaron ciudades con el nombre de Dan, su padre, y siglos más tarde un pequeño grupo de Grecia, llamado como los milesios, se agregaron a los daneses de Irlanda. Era la misma gente de Dan, solamente que los daneses griegos partieron de Galicia, España, y se agregaron a los daneses de Irlanda, que junto con los milesios también llegó la tribu de Zara, hijo de Judá, que llevaba la sangre real con derecho al trono de Israel. Y ahí el profeta Jeremías llevó la corona de David a Irlanda, porque la corona de David solamente puede estar con los hijos de Israel o con los judíos y con los descendientes de Judá, Fares o Zara. A este grupo de daneses y milesios más tarde se
añadieron los daneses que fueron exiliados a Asiria, los cuales viajaron por el Cáucaso. Esos daneses llegaron de Escandinavia. La tribu de Dan en Escandinavia fue conocido como daneses y junto con sus hermanos los noruegos, es decir, los heftalitas o junos blancos, que dieron origen a Noruega, e Íscar, la actual Finlandia, e Islandia, los cuales forman parte de la península escandinava. Dinamarca, Noruega, Islandia, Suiza y Finlandia, y la media tribu de Benjamín que ocupa la actual Bélgica. Son gente de Israel. Y los daneses que se encontraban cautivos en Asiria, posteriormente que fueron liberados, recorrieron el valle del Cáucaso, donde dejaron evidencia de su paso en el río Danaiper, el río Daneister, el río Don y el gran río Danubio, el río más caudaloso de Europa. Los daneses dominaban la región de Escandinavia, por lo cual el territorio que actualmente ocupan, Dinamarca, esta palabra marca significa límite o tierra de Dan. Dinamarca es la marca o el rastro de Dan, el rastro de la serpiente de Dan. La tribu de Dan en Groenlandia también fueron conocidos como los vikingos junto con los noruegos, sus hermanos, los cuales dominaban la región. En Groenlandia combatieron durante mucho tiempo con los esquimales, los cuales eran oprimidos por los daneses. Y aquí voy a hacer un breve paréntesis para mencionar que lo que permitió que los daneses conquistaran y recorrieran gran parte del mundo se debe a los grandes barcos que utilizaron para navegar: el Drakkar y el Snaker, el dragón y la serpiente. Estos tipos de barco eran indispensables para los navegantes daneses, que les permitió recorrer grandes distancias. Y comenzó la migración danesa a los lugares más apartados de la tierra de Jerusalén. Y como vimos en el video, donde preguntamos si realmente fue Cristóbal Colón el que descubrió América, vimos que los primeros que llegaron a este continente fueron los daneses, los vikingos. En Canadá, la tribu de Dan fundó la ciudad de Helluland, o la ciudad de las piedras planas, Markland, que significa la tierra marcada, y Vinland, o la tierra de los viñedos. Esta primer visita al continente, después, por supuesto, de los primeros pobladores americanos que seguramente vinieron después de la Torre de Babel, pues estos daneses llegaron 500 años antes que Cristóbal Colón a este continente, es decir, aproximadamente en el año 1000 después de Cristo. Pero esta no fue la única visita que los daneses hicieron al continente americano. Los daneses realmente estuvieron visitando este continente mucho tiempo antes que Cristóbal Colón. La diferencia es que los daneses no se establecieron definitivamente en América, pero efectivamente sí hubo más visitas a este continente por parte de la tribu de Dan. Dan, que estaba profetizado que exploraría la tierra. Por ejemplo, Dan en Sudamérica se estableció en la región conocida en Colombia como Cundinamarca, que significa la marca real danesa o la orden real danesa, donde a la llegada de los españoles relatan que al momento de llegar a la región tuvieron que enfrentarse con los habitantes de Sudamérica. Entre ellos se encontraban unas mujeres blancas muy fuertes, a las cuales llamaron las Amazonas. Estas amazonas guerreras eran diferentes a los indígenas sudamericanos y se establecieron en la región de Cundinamarca. Y el capitán español Francisco de Orellana, el general y conquistador español Irala y Álvar Núñez Cabeza de Vaca relatan
que mujeres de la tribu de Dan estuvieron defendiendo la región sudamericana de la selva amazónica. En el siguiente video vamos a explicar la tribu de Dan en Sudamérica, y no nada más los daneses visitaron Sudamérica, sino que también la tribu de Dan visitó Mesoamérica, en la región mesoamericana que le corresponde a México, y fue conocido también en Centroamérica. Allí, un hombre de la tribu de Dan fue conocido como la serpiente emplumada. Un hombre blanco, rubio, de ojos azules, de la tribu de Dan, que una secta muy famosa erróneamente identifica como a Jesucristo, pero que en realidad era un danés, y visitó México aproximadamente en el año 1034, aproximadamente en el mismo año en que nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. Bueno, pues este Quetzalcóatl o serpiente emplumada, fíjese bien, serpiente emplumada, no era Jesucristo, sino un hombre de la tribu de Dan. Lo vamos a explicar en el siguiente video. Y esta es la particular identidad de la tribu de Dan, que fue diferente a todas las demás tribus de Israel. Este es Dan, el explorador. Dan, Explorer.